esta hacienda en su máximo esplendor. Vamos, aquí sí te sientes como el jefe. Y vean nada más. No, poco a poco vamos disfrutando esto. Oh, miren nada más. Un carruaje, un carro. El baño, vean, es que el baño tiene una entrada espectacular. El baño es más grande que mi casa. Bien, pues vamos a abrir esta puerta, que al parecer es la de la capilla de las 3 campanas. Oh. Hey banda, ¿cómo están? Les habla su amigo Leoncillo. Bienvenidos a un capítulo más de Explorando el Mundo. En esta ocasión nos encontramos en el Edomex, en el Estado de México. Y bueno, íbamos a visitar algunos lugares ahí por Puebla, Veracruz y otros lados. Pero al paso nos encontramos con este lugar, una hacienda llamada San Antonio Ometusco. Así que bueno, llegamos aquí, pedimos permiso para ver si se puede grabar o qué se hace. Y bueno, hay encargados, los encargados nos dijeron que normalmente no se le da acceso a las personas, pero bueno, pues logramos negociar algo, así que vamos a entrar, nos van a dar un recorrido, la vamos a mostrar. La fachada se ve impresionante, de hecho por error nos metimos por allá, por una puerta, y vemos que atrás de la hacienda existe todo un poblado que seguramente pues, se llama San Antonio Ometusco también, pero vean nada más el tamaño de esta ex hacienda. Está muy bonita, vean los alrededores aquí del Estado de México. Alcanzamos a ver unas estatuas, algunas cosas. Entonces ahorita vamos a ver qué onda con el recorrido, qué es lo que vamos viendo. Y bueno banda, pues bienvenidos a Explorando el Mundo. Acompáñenme a ver qué es lo que pasa. La neta es que no sé qué es lo que va a pasar, no sé qué es lo que nos vamos a encontrar, es un misterio. Ahí está, ¿eh? La definición de nos está yendo chingón. Prende las luces, güey. No prende, no trae batería, güey. De pegarle a todo, güey. Le pegas a todo y ya con eso prenden, güey. A ver, las luces. ¿Prenden las luces? ¿Nel? Ok. Ya revivió. Tal vez ya con la edición les puse algún adelanto o algo de todo lo que nos iremos encontrando en este lugar. Mientras, ahorita a las 11:18 del jueves, no sé exactamente qué es lo que va a ocurrir. A ver banda, hasta aquí vamos a hacer un poquito de alto, porque nada más llegamos a la hacienda, preguntamos a las personas que estaban por ahí sobre quién era el dueño, la historia del lugar, no sabían absolutamente nada. Y como no tenemos planeado llegar ahí, nada más llegamos, lo vimos a lo lejos, pues le dimos, comenzamos a explorar y no había manera de investigar en dónde nos estábamos metiendo. Pero ya con el tiempo me di cuenta, ya al momento de hacer la edición, la investigación, pues resulta que esta hacienda le perteneció a una persona sumamente influyente en la historia de México, más específicamente en el asunto de los pulques, la bebida. El rey del pulque era el dueño de esta, que era la reina de las haciendas. Entonces para esto contacté a un amigo experto en este rollo, así como le hacen en El Precio de la Historia. Bueno, pues nos va a estar acompañando a lo largo de este video explicándonos acerca del dueño, la historia de la hacienda y todo esto, mientras yo lo voy explorando a ciegas. Así que continuamos con la exploración. Y dice ahí, tienda de raya. Las tiendas de raya, para los que no están familiarizados con estos términos, eran lugares en donde le pagaban a la gente que trabajaba para las haciendas, y generalmente les pagaban con monedas que solamente se pueden utilizar en la tienda de raya y se podían cambiar por artículos para vivir, como comida, arroz, frijol, pan, ropa, cosas así muy elementales, muy básicas, y la gente regularmente no alcanzaba a sobrevivir con lo que les pagaban, lo que se les iba haciendo una especie de deuda impagable que terminaban pagando sus hijos, y la de los hijos lo pagaban los nietos, y los nietos los bisnietos, y así básicamente era una especie de esclavitud o algo así. Vean este gatito, Jalisco Desconocido, preparando su equipo
Por ahí viene el Gori Valdés. Ahí viene el señor encargado. Ahorita vamos a platicar con él a ver qué onda. Y vean esa capilla que está allá. 3 campanas. ¿Área grande? Se queda una sola persona. ¡Hey! ¡Qué trampa, carnalitos de Explorando el Mundo! Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Primero que nada, muchas gracias a mi carnal Leoncillo por darnos este tiempo para poderles platicar acerca de una de las más grandes, si no es que la más grande de las haciendas pulqueras. Justamente nos estamos refiriendo a la hacienda de San Antonio Metuzco, la reina de las haciendas pulqueras, la joya de la corona, la más querida de las más queridas, porque pues también era la que más dejaba. Mi nombre es Luis Populoso, cronista del canal de YouTube El Rincón del Estanquillo. Para que te suscribas, aprovechando, quiero platicarles un poquito sobre esta hacienda. Primero que nada, las imágenes que acabas de ver son increíbles, te hablan del tamaño y de la imponencia de esta hacienda en todo lo que sería el valle de Apan. Es grande. Vemos que la hacienda tiene como diferentes etapas de construcción. Estamos ahí viendo que pues su origen es del año 1600 y eso, pero hay un letrero que dice 1890 y nos comenta aquí el encargado que fue el año en el que se realizó una remodelación. Para pasar entre habitaciones, pues ya son estos puentecitos que son unos polines, miren, para pasar de aquí a allá, para pasar por aquí, pues tuve que cruzar por este puente que está aquí, por este polín. Ahorita vamos de regreso para poder conocer las demás habitaciones que se encuentran allá. Entonces, a ver, esperemos que esta madre no se nos vaya a voltear, porque si son como unos 3 metros para allá abajo. Ahí está, ya la libramos. Más habitaciones, una mezcla de construcción antigua, piedra, eso ya es como de los años 1600, pero luego este tipo de tabique, este tipo de ladrillo, que es un poco más moderno, que ya se empezó a utilizar en construcciones desde los años 1700, 1800. Miren, una cortinita, y de aquí le damos y pues tenemos aquí estas puertas que conectan y una pila de polines. Vean nada más la cantidad. ¡Oh! Miren nada más, muchos polines. El tamaño, el grosor son grandes. Vean por allá una pared que tenía una puerta que se cayó un pedazo. Y como les digo, está curioso porque vemos que todo lo que es el techo, la bóveda, es nueva. O sea, hay unas cosas que son de piedra, pero realmente la bóveda es nueva. Sin embargo, las puertas, las ventanas se conservan igual, conservan en madera, en su material original, si no es que son las auténticas, las originales. No creo que sean desde el año 1600, yo creo que son vestigios de la remodelación que hubo en el año 1890. Y bueno, pues vamos para acá, que aquí se ve una fuente. Y pues quiero platicarles que esta hacienda originalmente es construida hacia el siglo XVII. Sin embargo, las imágenes que tú estás viendo en este momento pues corresponden a los arreglos del siglo XIX, ya a finales, más o menos mediados finales del año de 1850, finales de los 50, siendo originalmente eran 2 haciendas, San Miguel y la hacienda de San Antonio Metuzco, y cada una pertenecía a uno de 2 hermanos de la familia Torres Adalid. Estos 2 hermanitos, pues bueno, heredaron en algún momento cada uno su haciendita, y pues resulta que la hacienda de San Antonio pues no era más allá que un ranchito, ¿verdad? Entonces, en algún momento, don José Torres Adalid se empieza a endeudar, empieza a tener problemas para pagar sus deudas, y entonces su mero hermanito, su mero carnalito, don Ignacio Torres Adalid, le dice: mira, hermanito, carnal, yo te presto, yo pago tus deudas, pero déjame la hacienda de San Antonio. Y pues, ¿qué dice Pepe? Pues esa cosa quédatela, ¿no? La neta es que ni me importa, es un bodrio, y lo que para José sería un bodrio, para Ignacio Torres Adalid sería lo que terminaría convirtiéndose en esta gran hacienda, la reina de las haciendas, mis carnalitos. Algo que siempre me llamó mucho la atención era el tema de las tiendas de raya en estos lugares. ¿Cómo es que la gente le hacía para sobrevivir
y cómo es que estaba aceptado recibir este tipo de pagos por una jornada laboral a cambio de 1 kilo de frijol, 1 kilo de arroz, 1 kilo de maíz, tortillas, que la gente dijera, pues me está yendo bien, o sea, lo acepto, eso es lo que me toca y bueno, no me alcanza, pero está bien, mis hijos pagan lo demás. ¿Cómo es que en alguna época la gente pudo aceptar trabajar bajo esas condiciones? Que yo me quiero imaginar era un poco mejor eso que decir soy esclavo. Eso es lo que yo me quiero imaginar. Les quedaba algo así como de, se puede decir como de especie de consuelo, ¿no? Decir, bueno, por lo menos somos esclavos y podemos ser libres y movernos y todo, pero tenemos que seguir trabajando y seguir endeudando totalmente a la familia con lo que aquí nos pagan, no nos alcanza. Entonces, pues que lo paguen mis hijos, que lo paguen mis nietos y así sucesivamente. Así era todo el mundo, o sea, no solamente aquí. La gente trabajaba para solamente comer, sobrevivir y heredar una deuda impagable a sus hijos, a su familia, y eso era lo que se heredaba. ¡Wow! Nos encontramos con algunos detalles que aún quedan. Vean que en esta zona de aquí al parecer había pinturas diferentes. Está el rojo que vimos en las otras orillas, las otras bardas, el blanco que tal vez aquí se ve un poco beige, probablemente era amarillo, y acá tenemos un azul con un color especie como dorado. Y vean, todavía se alcanzan a notar las pinceladas, ahí las alcanzamos a ver, y por lo menos hablando de la última restauración, esto está aquí desde el año 1890, por lo que debe tener unos 130 años aproximadamente, quizá un poco más. Y las técnicas que se utilizaban en esos entonces eran bastante eficaces, bastante eficientes, como para lograr que sin mantenimiento, sin restauración, esto tenga más de 130 años todavía, pues se alcance a ver. Y miren, pues ahí tenemos las vigas. Miren, las vigas también tienen unos detallitos. Es poco común, que las vigas tengan detalles. Qué extraño. Ahí está. Después tenemos una especie de viga, un polín muy grueso, bastante grueso, que también tiene algunos detalles. Vean, debe ser de ancho, tal vez un medio metro, 60 centímetros de ancho. Ya nada arriba, pero el polín es muy grande. Qué buenos materiales se utilizaban entonces. Eso sí, yo creo que de eso no hay duda. Son materiales, chapas que pueden tener desde, pues vean esto se ve, no es del año 1800, esto probablemente es del 1700, sin ningún problema. Aquí podemos ver los detalles de que esto fue hecho a mano. Aquí están los golpes del marro, de la fundición que se utilizaba pues para poder hacer este tipo de herrajes, este tipo de herrerías. Pues bueno, la joya de la corona de San Antonio Metuzco, aparte de las 900 expendios, aparte de los 32,000 hectáreas, la intervención la hizo, arquitectónicamente hablando, la hizo nada más y nada menos que Don Antonio Rivas Mercado. ¿Quién es este carnal del Rivas Mercado? No es otra persona más que la persona que hizo la columna del Ángel de la Independencia, el Teatro Juárez y muchos otros edificios arquitectónicos de gran valor en la Ciudad de México. Pues bueno, este carnal era cuñado de don Ignacio Torres Saalid, entonces fue así de, oye cuñadito, ¿qué onda? Ayúdame, no, dale una manita de gato a mi hacienda. Gracias a las tomas de mi carnalito Leoncillo, hoy pueden llegar hasta cada uno de sus hogares, mis hermanos. Miren la entrada a la capilla que tenemos acá, pero está raro porque hay como un hueco, que es el que vimos, donde hay como unas vigas. De hecho, ahí están las vigas. Y ahí está, miren, San Antonio. Ahorita vamos a sacar una toma más desde fuera. Y bueno, pues ahí está San Antonio. Vean nada más el detalle, todo. Está comentando aquí el encargado que todos estos metales que se ven ahí caídos eran los soportes de ese tejabán que alcanzamos a ver, todavía lo alcanzamos a notar. Está caído. Y bueno, pues bajo las recomendaciones de Esme Cervantes vamos a pasar hacia la zona de allá, que parece que hay algo muy muy interesante que nos vamos a encontrar. Así que no me quiso dar spoilers, pero mientras vamos a ver, miren esta fachada que qué bonito está. Y ahí trato de agarrarle forma, no alcanzo a ver aquí.
diría la Helen, no las llego. Unas 2 figuras, no sé qué son, pero están ahí. Es como un niño y otra figura de un adulto. Deja en los comentarios si tú sabes qué es. Y luego pues ahí tenemos unas letras, no sé, alcanzo a ver una R, una A, una C ahí, otra A y luego parece una L. No sé, deja en los comentarios qué opinas que es. Que si ya desde aquí se empieza a ver algo diferente, más opulento. Vean nada más las esculturas que tenemos acá a los lados, adornando la entrada. Y sí se ve muy, muy, muy bonito. Vean los adornos en Talavera, la herrería. O sea, es difícil, ¿no? Un poco difícil separar lo bonito arquitectónicamente con lo horrible históricamente que eran las haciendas, el cómo trataban a sus empleados, que tenía su parte buena, su parte mala, como les vengo diciendo. Deja tú en los comentarios qué opinas. Me voy a acercar aquí porque a mucha de la gente que ve estos videos les gusta apreciar los detalles en los lugares que vamos explorando. No me puedo quedar tanto en todos los lugares, pero pues vamos a ver aquí el tipo de azulejo, el tipo de talavera que se utiliza con mucho diseño, mucho diseño. Vean por todos lados, flores, hojas. Aquí tenemos unos, no sé qué son, santos o qué son. Deja en los comentarios si tú sabes qué son. Pero miren, todo ahí, hojitas. Esos están como platos. La verdad es que tiene mucho detalle. Así que, bueno, pues vamos entrando. Las puertas, vean nada más. ¡Oh! No. Esto sí es una cosa impresionante lo que nos estamos encontrando aquí. Si estamos diciendo que allí había detalle, vean nada más lo que nos estamos encontrando en este jardín. Es wow, una locura, una locura. Miren la fuente. Miren nada más esta fuente. Espero que la estén viendo y disfrutando así como lo estoy haciendo yo. Cada detalle que tiene todo, vean. Estos que son como unos huevitos. Tenían alguna figura por ahí, pero ya están rotas. No sabemos por qué, no sabemos qué pasó. Pero vean nada más. El detalle que hay por aquí es impresionante. Miren los pilares. Miren nada más el detalle que hay en estos andamios, en estos pasamanos. Increíble. Además el detalle que vemos aquí. Ay, hay un panal. Escuchen. Panal de abejas. Vean los frescos que nos encontramos en las paredes. Todavía se alcanzan a apreciar los murales un poco. Ya se ven desgastadones, pero se alcanza a ver algo. Ahí vemos a una persona que trae un trinche, una especie de Zeus o algo así. ¿O cómo se llama este Aquaman? ¿Cómo se llama este el dios del agua? Ya me acordé, Poseidón. Entonces una especie de Poseidón ahí. No sé si es Poseidón o es un granjero nada más, pero trae su trinche ahí, el agua y todo, las florecitas, las enredaderas. Oh, no, este lugar, miren nada más el detalle en los pilares, como les digo, lleno de lujos. Parece que sí vendían bastante pulque. O sea, me da la impresión de que sí les iba bien. Y ya por último me gustaría platicarte acerca de Don Ignacio Torres Adalid. Don Ignacio Torres Adalid es nada más y nada menos conocido como el rey del pulque, hecho rico a través del pulque. O sea, me da la impresión de que sí les iba bien con eso de la venta del pulque, porque si no fuera así, vean, no tuvieran esta cantidad de lujo, de detalle en estos lugares, que es una especie de, pues,
como de recibidor o algo así. Una relación así como bien extraña, bien interesante entre el ferrocarril y el pulque, ya que gracias al ferrocarril pues pudo mover el pulque a diferentes lugares, empezaron a establecer aduanas inclusive para el pulque, mi gente bonita. Vamos a encontrar una aquí en la calle de Peralvillo, justamente la antigua aduana pulquera, y de hecho algunos de los datos que cuentan sobre Ignacio Torres Adalid, el rey del pulque, pues es que desde morrito padeció lo que viene siendo polio. ¿Qué pasó? Pues bueno, las secuelas del polio lo hicieron caminar chuequito, ¿no? Ya sabes, con todo cojito, pero eso en ningún momento demeritó el ánimo de ayudar de don Ignacio Torres Adalid. Muy por el contrario, la verdad yo siempre lo he dicho, es que ese tipo de situaciones le vino a ablandar el corazón. La muerte de su esposa, que imagínense que se le cae justamente en los trabajos de remodelación de su casa que estaba haciendo su cuñado, pues se le cae, ¿no? Y se le muere la mujer también. Tapiz de cartón, de papel, de la vieja escuela, old school. Y de hecho ahí trae el nombre de la marca, Anyway o algo así. Arpender. Es lo que dice ahí más o menos. Ahí está. Es la marca del papel tapiz. Que ya obviamente pues después de 200 años este papel con la humedad y todo pues ya se está despegando, no hay mantenimiento y pues el papel tapiz seguramente debe tener algún tipo de pues, vida útil, ¿no? De caducidad, vamos a decirlo de esa forma. Puertas, otro patiecito. Bueno, es que esto está lleno de puertas, está lleno de todo. Aquí esto estaba tapado, Vean que la losa ya se cayó. Esta losa ya se derrumbó. Estamos caminando sobre el techo. Pero aquí había un librero, vean. Eso es un librero. O sea, esto era una habitación, yo me quiero imaginar. Creo que esta es la casa grande. Es así como se le conocía a donde estaban las habitaciones de los dueños, donde vivía ya la familia. ¡Vamos! Donde ya estaba la familia como tal. ¡Ay! Sacó un... de ese movimiento así de rojo y... ¿Qué hubo les que? Híjole, qué lástima que ya está esto aquí cayéndose. Vamos a asomarnos. No me lo esperaba, No me lo esperaba. Miren, papel tapiz, un baño, una habitación, un algo. Miren, estos hoyos que están aquí son los típicos hoyos que hacen los cazadores de tesoros, los que andan buscando oro en las haciendas abandonadas, mansiones abandonadas, porque pues como sabemos, como ya hemos dicho muchas veces en las exploraciones, la gente solía esconder su dinero, su oro, sus cosas de valor entre los muros, entre las paredes. Y bueno, pues cuando llegaban a ser abandonadas o cosas así, cuando llegaba el momento de abandonarse, de huir, de lo que sea, pues a veces no había chance de sacar nada y la gente que trabajaba en el lugar empezaba a sacar el oro y todo eso, empezaba a escarbar los muros para ver si pues se encontraba el tesoro de la familia. Ya si no lo hicieron los trabajadores, pues es gente ya en épocas más modernas que con aparatos, instrumentos de detección metálica, acuden a estos lados, empiezan a sondear, a utilizar los aparatos y pues si detectan algo, hacen un hoyo y bueno, pues va para afuera. A veces no se encuentra nada, a veces sí se encuentran tesoros impresionantes, increíbles. Tumbado todo así, vean la chapa, así era, así abría, así cerraba. Miren, todavía alcanza a operar un poquito. De hecho es como para acá, vean. Ahí está. Y esto seguramente era pues un lugar donde estaba quizá la sala, no sé. Aunque aquí hay una especie de canal, por lo que pues no sé, tal vez ahí había plantas o algo así antes y esto estaba con piso aquí abajo, nada más que pues ya está cubierto de tierra porque vean, pues el techo también ya colapsó, ya cayó y listo, ahí está en el suelo, la casa grande. Les recuerdo que es el lugar en donde la familia ya de los hacendados, o sea, los dueños de la hacienda, donde ya vivían, donde ya dormían y todo. Aquí tenemos otra habitación.
Y claro, evidentemente hay una gran diferencia entre lo que es una habitación de los empleados, como los que vimos allá, que es del muro, el adobe, piso de tierra o piedra. Aquí ya no, aquí vemos ya el detalle del papel tapiz, los acabados en el muro, el material de construcción es otro. Vean nada más, pues cómo se ven los marcos de las puertas, o sea, con mucho más detalle, más calidad. Y aquí pues podemos pasar de una habitación a otra. Ya está todo colapsando. Miren, ahí está, roto. El techo está aquí, está lleno de tierra. Esto seguramente tenía un piso, pues que no era de tierra como está ahorita. Y vean nada más, puertas, detalles sobre los marcos de las puertas. Esto es una locura, este lado. La verdad es que es increíble. Vean ahí los lienzos que tenemos, con unos soldados que traen unas chaquetas en color rojo. No sé a qué ejército se refiere, pero se ve militarizado el asunto. La verdad es que esta hacienda pues, no la tenemos contemplada, nada más íbamos pasando y sorpresa. Y vean, hay más sorpresa ahorita que estamos entrando, porque desde fuera se ve, sí, se ve interesante la fachada y todo, pero vean los detalles. Lo bueno es que estamos haciendo esta exploración con esta cámara que nos permite pues ver a detalle las cosas para que se puedan disfrutar mejor. Pero vean el papel tapiz, estos son como una especie de grifos. Vean, aves extrañas, mitológicas. Estas son como unas codornices, ¿sabe qué son? Unas florecitas. Y la vamos para acá. Y acá tenemos ya otro estilo de construcción. Muerte de su esposa, que imagínense que se le cae justamente en los trabajos de remodelación de su casa que estaba haciendo su cuñado, pues se le cae, ¿no? Y se le muere la mujer también. Entonces realmente todo este tipo de cosas afectaron muchísimo a don Ignacio, pero también sensibilizaron mucho su corazón. Y dicen que cuando uno de sus mozos se enfermaba, él cubría todos los gastos, que cuando alguno de sus mozos fallecía, él cubría cada uno de los gastos funerarios y cada una de las deudas que él llegara a tener para que su familia no sufriera. Y cuenta la leyenda que en algún momento él solía llamarle a las pencas de maguey, él les decía que eran sus vacas verdes y las amaba con muchísimo cariño, le ponía todo el corazón. Algunos de los mozos decían que habían incluso llegado a ver llorar a Torres Adalid cuando alguno de sus magueyes se enfermaba. El baño con la tina. Miren el lavamanos. Es un lavamanos imperial. Que esto se ve más o menos moderno, ¿eh? O sea, tal vez esto es como de principios del siglo XX, por ahí de 1910 tal vez. No sé. Calcúlenle, dejen en los comentarios más o menos de qué épocas consideran ustedes que son estas llaves. Miren, en inglés, caliente, waste, el desperdicio, o sea, como para, pues no sé, para que se destape aquí, como para que se destape o no. Vean, y acá tenemos la llave de la fría. Ahí está. Vean, ¿qué tal? Un espejito. Ayo Merengues. No olviden suscribirse al canal, es completamente gratis. Yo espero que se estén informando, se estén divirtiendo. Vayan a la página de Facebook que se llama Explorando el Mundo Oficial, para que vayan viendo ahí los adelantos de todas las exploraciones que vamos haciendo. Ahí está la taza del baño. Miren, así como en medio del, no sé, se siente medio extraño, ¿no? Muy raro tener un espacio tan grande para el baño. Y vean la taza ahí con mucho detalle, que tiene ahí florecitas y de todo, ¿no? Esto sí es un trono, un tronito. Tampoco es que esté tan grande. Ahí está la marca. Dice una Seal. Y luego, bueno, aquí viene dónde se fabricó. Dice ahí LM Rumkey MF Co. San Luis Mo. No sé qué es Mo. Deja en los comentarios si tú sabes qué es Mo. ¿Qué estado de Estados Unidos es Mo? San Luis Mo. Ay, hasta arriba. Qué curioso
que el tanque, vean dónde está. Normalmente el tanque de la taza está ahí luego. Y ya, ¿no? Pero no, vámonos, allá arriba. Vaya cosa rara, ¿no? Madera. Ahí hay un hoyo, un huequito. Y luego tenemos ahí una especie de coladera. Aquí hay probabilidades de que se les haya caído algo alguna vez. Vamos a investigar. A ver, pues vamos a bajar aquí. Y esto es lo que hay debajo. Debajo de las tablas estas del piso. Vamos a ver de este lado. ¿Qué es lo que hay? Parece que no hay nada. Pero, pues ahí para que se den idea. Y las tablas se ven 2, 3 nuevas, 2, 3. Vamos aquí a un ladito y nos encontramos con unas sillas. Miren, aquí tiene tallado algo extraño. No sé qué sea. Miren, no sé. Parecen unas letras, un muñeco ahí extraño. No sé, deja en los comentarios como qué te imaginas. ¿Qué es esto? Pero son sillas, vean el detalle, ya se está borrando de lo antiguo que es este material. Debe tener más de 250 años esta silla, aquí en la misma posición probablemente, y algo de herramienta que yo me imagino sirve para arar. Recordemos que este lugar se dedicaba a lo que era pues el pulque y todo esto, así que muy probablemente esto se utilizaba para pues sembrar el maguey y todo este rollo, además de los demás consumibles que utilizaban para pagarle a la gente. Pues yo veo que hay una tienda de raya, entonces seguramente aquí pagaban con cosas, con maíz, con todo eso, frijol, comida, lo que les estaba diciendo. Y bueno, pues ahí regresamos al baño extraño, verso sin esfuerzo. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que sería, yo me quiero imaginar la sala principal, la sala de estar de la casa grande en esta ex hacienda. Y vean pues el espacio aquí, el piso de madera levantado. Me recuerda todo esto bastante a la hacienda Jaral de Berros. Esa hacienda enorme, impresionante, que nos tocó explorar por ahí. Tenemos el video y la historia es increíble, un poco perturbadora o muy perturbadora, porque el dueño de esa hacienda, miren. Como que es el escudo de la familia, esa maderita que nos encontramos allá, aquí la tenemos. Entonces es el escudo de la familia o algo así, ese emblema. La tenemos aquí arriba de este marco de la puerta. Bueno, les estaba diciendo acerca del rollo de Jaral de Berros, que la historia es bastante perturbadora. ¿No has visto el video de Jaral? Te lo voy a dejar ahí en la descripción para que vayas lo veas. Pero básicamente el dueño de todos esos terrenos, de esa mega hacienda que fue de hecho mexicano más rico de esos entonces, más de 99 haciendas, tenía 99 o más de 99, era masón. Y ándale que estaba enamorado de su propia hija, le mandó a hacer un mural en el baño. Y bueno, está bastante interesante la historia y el lugar está muy locochón. Será muy bien que te des una vuelta y lo veas con tus propios ojos en video. Claro, si puedes ir, pues chido, pero también estaría bien que lo veas para que te animes a ir o algo así. Pasamos por aquí, pero yo caminé en este lugar y vean cómo las tablas ya, pues ya están vencidas. Y desde acá sale una toma que me encantó y que me gustaría que ustedes disfruten junto conmigo en este recorrido. Miren, me gustó desde aquí. Ustedes dicen si está buena o no. Miren, vean nada más esto. Wow. No, es que esto está impresionante. Ya le agarré forma, son unos especie de cazadores deportivos de estilo británico, ahí con sus sabuesos persiguiendo venados. Entonces no son miembros de ejército, más bien son como miembros de algún club de cacería. Entonces, vean nada más esto, es que aquí está como para fotos y fotos. Ahora vamos por aquí y vean nada más. No, poco a poco vamos disfrutando esto porque se ve increíble los acabados, la madera
Y ¡pam! Salimos a este lugar, que es el jardín central. Sí, es muy parecido a lo que se utilizaba en esas haciendas de los años 1700. Jaral de Berros, pues es un ejemplo, y este es otro. Es el estilo europeo, y habitaciones, habitaciones y habitaciones. Wow, impresionante. Espero que les esté gustando. Suscríbanse al canal, que es gratis. Y vean, les voy a dar este recorrido. Vean cómo se ve entrar, o lo que era entrar a esta hacienda en su máximo esplendor. Vamos, aquí sí te sientes como el jefe. Vean. Y claramente esto se ve que es la zona principal, de la gente principal, del lugar principal, para el dueño de lo principal. El baño, vean, es que el baño tiene una entrada espectacular. El baño es más grande que mi casa. Oh, miren nada más. Un carro, como le decían entonces, un coche. Esto era un coche se ve como del año 1700, porque es rueda metálica. Entonces, la rueda metálica estuvo reinando hasta los años 1800 y medio, 1850, por lo que esto debe ser de los años 1600, 1700. Es algo sumamente antiguo, forrado en piel. Vean, esto es piel. No, esto es algo sumamente elegante. ¿Se puede abrir? No se puede abrir, pero se alcanza a ver en el interior los sillines, miren, de piel también, con sus botones, todo forrado en piel, con verde, lujo al máximo de la época. Aquí era donde iba colgado un farol para ir iluminando, aquí es donde iba sentado el chofer o cochero, y bueno, pues allá la carreta para 2 caballos. Bien, pues vamos a abrir esta puerta, que al parecer es la de la capilla de las 3 campanas. Oh, el detalle que hay aquí. Wow, no, es una auténtica locura, una pasada. Lo curioso es que estamos entrando por el altar. Qué extraño. Vean, está la puerta, entonces entramos por el altar, pero vean nada más el altar, parece que es de madera. Tengo ganas de tocarlo. A ver, esto sí es madera, todo es madera, exacto, todo es de madera. Ahí tenemos el altar para la imagen, que ya no está. Y un foco, miren ese foco. Ese foco, claro, es nuevo. Pero vean, todo, absolutamente todo es pura madera. El techo, vean el detalle en cada una de las vigas. Voy a hacer ahí un zoom para que vean el detalle en cada una de las vigas. Miren esa viga central, como tiene ahí unos grabados. Tiene de todo. Este es un estilo barroco y pura madera. La verdad es que no sé las condiciones, si están como para caminarse o no. Lo vamos a hacer con cuidado. Pero mientras, vamos a entrar a esta puertita que está aquí para ver qué es. Vamos entrando. Aquí hay unas escaleras, pero parece que se entra por acá. Aquí están las escaleras. Y se siente esto medio, pues está, no, es que ya está cayéndose. Y acá están las escaleras para subir. Vamos a ver qué tal se ve desde arriba. Vamos a darle con cuidado. Vamos cuidadosamente. Bueno, aquí estamos subiendo al altar.
Allá está el coro. Vamos a ver qué onda. Pero vean desde aquí. No. Es que esta capilla de las 3 campanas, qué bonita está. Vayan dejando en los comentarios qué les está pareciendo este lugar. A mí me ha sorprendido. Todavía más sorpresivo por el asunto de que ni siquiera veníamos planeando llegar a este lugar. Solamente llegamos de repente, así, nada más, y fue todo. Entonces, eso es lo que más me sorprende. Vamos a bajar por aquí y vamos a ver qué nos encontramos. Miren los frescos que hay, pinturas que probablemente tienen más de 200 años, 300 años, porque bueno, pues no hay mucha información acerca de este lugar. Pero vean, increíble todo lo que nos encontramos en este lugar sorprendente, con tanto detalle. Estoy abortando la misión porque cuando iba ya a medias ya se sentía que se movía todo así, entonces no, la verdad mejor no quise arriesgar, sobre todo la estructura. Mientras vean el altar cómo se ve, parece que el piso colapsó. Miren, el piso llegaba hasta aquí, pero pues ya se cayó. ¡Pum! Y esto es lo que está por debajo. Wow, pues vamos a seguirle. Oh. Decía por ahí Manuel Paino que Adalid era cañón, era canijo y peleaba en los juzgados hasta el último centavo para convertirlo en pesos. Y decía Torres Adalid: yo peleo los centavos en las cortes para tener pesos para regalarle a mi gente. Sin duda, uno de los corazones más nobles y uno de los corazones más entregados al pulque, dueño de la hacienda de San Antonio Metuzco. Gracias por invitarme. Recuerda suscribirte. Mi nombre, Luis Populoso, del canal de YouTube El Rincón del Estanquillo. Historias chidas para gente chida. Gracias, carnalito Leoncillo, y gracias a todos sus suscriptores. Cambio y fuera. Y bueno, banda, desde que fue uno de mis lugares favoritos de esta ex hacienda pulquera en el Estado de México, nos despedimos. Yo espero que sean informados, espero que sean divertidos. Suscríbanse al canal, que es completamente gratis. Explorando el Mundo les desea que tengan excelentes viajes. Esta vista al salir de la hacienda pulquera. ¡Wow! Vámonos.